a hacer un análisis de casos, a ver cómo los reconocemos, los procesamos de acuerdo con lo que habíamos estudiado la semana anterior. Entonces, a ver, los compañeros que están a cargo de la presentación. Yo le comparto, Doc. Ya. Ya. Bien. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca del caso clínico de paludismo, también conocido como malaria. Eso les digo siempre, no me anticipen el diagnóstico, si no vamos a revisar un caso. Ya. A ver. Bueno, primero la presentación del caso. Ya. Tenemos una mujer de 32 años, es ingeniera en petróleos, residente de la ciudad de Quito. Es llevada por su pareja al servicio de emergencia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas número 1, al presentar fiebre, sudoración y vómitos con sangre alrededor de 3 veces. Al momento del ingreso, la paciente se encuentra letárgica, presenta dificultad para respirar y tos. Su pareja refiere que hace 7 días la paciente inició con cuadros febriles intermitentes, acompañados de escalofríos y sudoración, tras la vuelta de un viaje hace 15 días de la provincia de Orellana, donde permaneció 3 meses trabajando en una empresa petrolera. Sin embargo, no se realizó alguna profilaxis antipalúdica. Además, refiere que hace 7 días presenta incapacidad para ponerse de pie y caminar por sí sola. Igualmente, la pareja menciona que en las últimas 24 horas ha presentado vómitos con sangre alrededor de 3 veces, además de una orina oscura. Bien, en la historia clínica, bueno, primero el motivo de consulta es la fiebre, los vómitos con sangre y la sudoración. Dentro de los antecedentes personales no refiere y dentro de los antecedentes familiares tampoco. La enfermedad o problema actual, como se dijo, la paciente femenina de 32 años acude al servicio de urgencias del Hospital de las Fuerzas Armadas debido a fiebre intermitente, diaforesis y vómitos con sangre alrededor de 3 veces. Al momento del ingreso, la paciente se encuentra somnolienta, presenta dificultad para respirar, tos, dolor muscular y articular. Todo esto tras la vuelta de un viaje a la provincia de Orellana, donde permaneció 3 meses sin realizar profilaxis antipalúdica. En los signos vitales, la presión arterial tiene 90-60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca tiene 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 25 respiraciones por minuto, la temperatura se encuentra en 39,5 grados centígrados, que es signo de fiebre. El peso es de 54 kilogramos, la talla de 1,54 metros. En el examen físico, lo que se puede observar es que hay anormalidades a nivel de la piel y las faneras, ya que presenta ictericia en la piel. También hay anormalidades a nivel del tórax, ya que hay la presencia de sibilancias y estertores húmedos a la auscultación. Y a nivel del abdomen hay hipotensión. A ver, señor Jarrín, Señor Jarrín. Sí, doctor. A ver, revisemos este caso. ¿Qué es lo que le llama la atención? Pues, ¿cuáles son los argumentos de mayor peso de lo que escuchó y vio aquí en la presentación? Ya, lo que me llama la atención es que la paciente inició cuadros febriles intermitentes con escalofrío y sudoración. También que no tenía ninguna profilaxis
antipalúdica, a pesar de que en la provincia de Orellana, bueno, la zona de la Amazonía es donde mayor incidencia de casos de paludismo podemos encontrar. Y también tenemos los vómitos con sangre en 3 ocasiones y la orina oscura. Es los signos y síntomas con más importancia. Lo que está mirando en el examen físico, ¿qué le llama la atención? La ictericia en la piel. ¿Usted creería que esto es un dengue hemorrágico? Si no tomase en cuenta la parte de la orina oscura y, y la parte de la profilaxis, si pudiese pensar que se trataría de un dengue hemorrágico. Claro, aquí tiene un signo importante que es el vómito con sangre. El viaje hacia la región oriental, fiebre, mialgias, pero hay algunas características como para pensar más bien en otra patología. A ver, Janina, ¿qué nos dice usted? La paciente, ahí la sospecha. Tenemos un diagnóstico presuntivo de que es paludismo por la fiebre intermitente, ya que la fiebre se produce, por ejemplo, es decir, hay días en los que la fiebre está en picos y otros días la temperatura se encuentra baja. Y esto se debe a la fisiopatología del parásito dentro de nuestro organismo, porque cuando el parásito se encuentra dentro de los eritrocitos, es una enfermedad asintomática, pero cuando ocurre la hemólisis, aquí es donde se produce la clínica. Y es por eso que la fiebre es intermitente y ocurre todos estos síntomas después de días. A ver, entonces, para usted la fiebre es un argumento muy importante por esa característica de presentación. Y el dengue no tiene, el dengue no es una fiebre con altos y bajos, sino que es una fiebre continua. Usted piensa en un paludismo, entonces, a ver, ¿qué argumentos adicionales tiene para plantear esa hipótesis? Siga. Ya, Doc. Entonces, nosotros, de acuerdo a todos los argumentos que tenemos, les separamos en argumentos clínico-biológicos, sociales, ambientales e institucionales. Dentro de los argumentos clínico-biológicos le pusimos a la paciente femenina de 32 años que presentaba diaforesis, escalofrío, hematemesis, hematuria, la debilidad extrema, la fiebre intermitente de 39,5 grados, la somnolencia, también la hipotensión, por lo que tenía una tensión arterial de 90/60 milímetros de mercurio, la taquimia debido a que la frecuencia respiratoria era de 25 respiraciones por minuto, la ictericia de piel y mucosas, disnea, tos y la sibilancia y los estertores. Dentro de los argumentos sociales pusimos la profesión, que era una ingeniera en petróleos. Y dentro de los argumentos ambientales está que reside en la ciudad de Quito y que viajó a Guyana, donde permaneció 3 meses. Y respecto a los argumentos institucionales, no presentaban ningún argumento. Pásale, por favor. Ya, entonces, luego de esto ya vamos a realizar la ponderación de argumentos, pero como vemos todos los signos y síntomas que la paciente presentó, no nos orienta directamente a decir como que ya de una es paludismo, digamos, sino por la estancia en que viajó a la provincia de Orellana y por los demás signos que presenta, también puede tratarse de otras enfermedades como fiebre. En este caso nosotros le tomamos en cuenta la fiebre amarilla, la leptospirosis y la hepatitis también. Entonces, la paciente femenina de 32 años
consideramos que no tiene ninguna relevancia en ninguna de estas 4 enfermedades, por lo que se le dio un puntaje de 0 puntos. Respecto a la diaforesis y a los escalofríos, o sea, en la malaria le pusimos un puntaje de 10 puntos, ya que, como recordarán en la presentación de la semana anterior, se mencionó que este era muy característico, debido a que los pacientes infectados con malaria presentaban estos episodios de escalofrío y de una sudoración excesiva, que incluso podía ser una causa de deshidratación y que solían acompañar a la fiebre. Y, o sea, era característico porque esto se daba por como consecuencia a la hemólisis de los eritrocitos. Ya, y respecto a la fiebre amarilla, a la leptospirosis y a la hepatitis, le pusimos un puntaje de 5 porque, o sea, estos signos sí pueden presentarse en estas enfermedades, pero digamos que no tienen la misma relevancia que tienen la malaria. Ya, la fiebre intermitente, nosotros, o sea, sí lo vimos como algo muy característico del paludismo, por lo que le dimos un puntaje de 15 puntos. Sin embargo, en la fiebre amarilla, en la leptospirosis y en la hepatitis viral, le dimos un puntaje de 0, ya que aquí la fiebre no es intermitente, sino la fiebre se presenta de manera continua. Entonces, no tendría mayor relevancia. Ya, respecto a la hematemesis, como sabemos, dentro de los trastornos gastrointestinales estaba el vómito, y también en pacientes con malaria se daba esto del sangrado espontáneo, ya sea de mucosas o del tracto digestivo. En este caso, la paciente sí presentaba las hematemesis. Entonces, le dimos aquí un puntaje de solo de 5 puntos, porque, o sea, se presenta en paludismo, pero también suele presentarse en otras enfermedades como en la fiebre amarilla y también en la hepatitis. Entonces, no tendría tanto peso aquí la hematemesis, por eso solo le dimos un puntaje de 5 puntos. Perdón, la hematuria, de igual manera, los pacientes con paludismo suelen referir una orina oscura o una orina roja, es decir, que suele estar acompañada de sangrado. Y esto, o sea, sí es un indicador importante que nos hace sospechar de que hay un daño renal en la malaria, ¿no? Pero también es característico que los pacientes que tengan fiebre amarilla y leptospirosis también suelen presentar esta hematuria, por lo que tampoco digamos que tendría un gran peso, o sea, que nos ayude a diferenciar entre las tres, porque ambas tienen este signo de la hematuria, por eso solo le dimos un puntaje de 5. Y en la hepatitis no era tan común, por eso se le dio un puntaje de 0 puntos. Ya, dentro de la debilidad extrema y la letargia, perdón, el paciente de igual manera con malaria puede presentar esta debilidad extrema y letargia al no poder caminar o beber por sí solo, como era el caso de nuestra paciente. Y a eso se le denominaba lo que era la debilidad extrema o también postración. Sin embargo, también nosotros leímos que en la fiebre amarilla y en la leptospirosis también podría darse esta postración extrema o esta debilidad extrema que nuestra paciente tenía. Entonces, tampoco es como que nos orienta mucho a decir que solo es característico del paludismo, porque también se presentan las otras dos, mientras que en la hepatitis no. Por eso en hepatitis le dimos un puntaje de 0 y en las otras 3 le pusimos 5 puntos. Ya, aquí la hipotensión le pusimos un puntaje de 0 porque, o sea, en el paludismo lo que era característico era ya cuando se daba un colapso circulatorio o un shock, en donde la presión arterial sistólica era menor de 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, aquí el paciente, o sea, no presenta un shock como tal, que es lo característico, ¿no?, de la malaria. Y en las otras enfermedades tampoco era algo que tenía mucho peso, entonces nosotros, o sea, le dimos un puntaje de 0 aquí. Ya, respecto a los signos respiratorios, que era la taquimia, la disnea y la tos, mencionaba que, o sea, en el paludismo son poco frecuentes. Sin embargo, la presencia de estos puede sugerirnos que haya, tal vez, se esté desarrollando algún síndrome de dificultad respiratoria, ya, pero en una malaria complicada, digamos, cuando el paciente ya se encuentra un poco más grave. Entonces, sin embargo, al no ser muy frecuente, digamos, tampoco le podríamos dar un peso muy alto, por eso le dimos un puntaje de 5, al igual que en la leptospirosis, porque aquí también podría haber estos signos respiratorios. Sin embargo, en la fiebre y en la hepatitis no se presentaban así comúnmente, entonces le dimos un puntaje de 0. Respecto a la ictericia, por ejemplo, en los pacientes con paludismo o con malaria,
se presentaba debido a un aumento de la bilirrubina como consecuencia de la hemólisis. Además, también asociamos esta ictericia a la hematuria, que tal vez nos podría indicar que hay un daño renal debido a que, o sea, el aumento de la bilirrubina ponía en riesgo al paciente de desarrollar alguna necrosis tubular, de igual manera por todo el proceso de la citoadherencia que les mencioné la semana anterior en la presentación. Todo esto podría asociar a esta bilirrubina, a esta elevación de la bilirrubina con algún daño renal. Entonces, en la malaria le pusimos un puntaje de 10. Y como sabemos que la ictericia es muy característica en la fiebre amarilla y en la hepatitis y tienen bastante peso, le pusimos un puntaje de 15, mientras que en la leptospirosis no era tan frecuente, entonces el puntaje aquí fue de 5. Ya, y las sibilancias y los estertores, como mencioné, que eran los signos respiratorios poco frecuentes, sin embargo, nos podían indicar esto de lo de la el síndrome de dificultad respiratoria aguda, le pusimos un puntaje de 5, mientras que en las otras 3 no era así característico, entonces consideramos en ponerle un puntaje de 0. La profesión, al ser ingeniera en petróleos, implica que la paciente viaje a estas regiones tropicales, como es el caso de nuestra paciente, que estuvo 3 meses en la provincia de Orellana por su profesión. Entonces, la paciente tiene este riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, hay más enfermedades que son características de esta región que también la paciente pudo haber contraído, como es la fiebre amarilla. Por eso, o sea, no nos dice en sí que el estar, que su profesión sea característica del paludismo. Entonces le pusimos un puntaje de 5, al igual que en la fiebre amarilla, mientras que en la leptospirosis no es importante y en la hepatitis tampoco, por lo que le pusimos un puntaje de 0. Y el viaje a la provincia de Orellana con la estancia de 3 meses, en el paludismo sí lo consideramos muy importante, debido a que la paciente, como mencionamos la semana anterior, el paludismo sí se presenta en la provincia de Orellana y además la paciente no recibió un tratamiento o una profilaxis antipalúdica, entonces sí pudo haber contraído el paludismo, por lo que le pusimos de alto peso y le pusimos un puntaje de 15, al igual que la fiebre amarilla y la leptospirosis, mientras que la hepatitis no le vimos tan relevante que haya viajado a la provincia de Orellana, por lo que se le puso un puntaje de 0. Entonces, como total en el paludismo nos dio 80 puntos, mientras que en la fiebre amarilla 55, en leptospirosis 40 y en hepatitis viral 25. Entonces, nuestra certeza diagnóstica sería paludismo con un 80% de certeza diagnóstica. Pásale, Yanni, por favor. Aquí paludismo con 80% de certeza diagnóstica. Ya, pásale. Le preguntaba a tu compañero hace un momento, no pensaba en un dengue hemorrágico, porque el motivo de consulta de la paciente es el vómito con sangre. ¿Por qué le descartas al dengue? No le tomamos en cuenta el dengue, doc, porque, lo que estábamos leyendo, consultando, nos salió igual que el dengue, la fiebre del dengue se presentaba de manera abrupta, entonces no le pusimos en el diagnóstico diferencial. Pero si ahora estamos con un número alto de casos de dengue, entonces, ¿por qué no considerarlo eso? Pues a ver, vuélvele a la tabla que has tenido. A ver, si pensarías en un dengue, a ver, miremos lo que tienes ahí. Diaforesis y escalofríos. Cinco, doc. Fiebre intermitente. 0. Cero. Es que era continua también. Hematemesis. 5. Pero si es fiebre, si es dengue hemorrágico. No, ahí ya tendría más peso. Es que eso es lo importante de que ustedes vayan dándose cuenta de que a criterio de su pareja, de ella misma, el vómito con sangre es lo principal. Entonces ahí tendrías que ponerle 15. Irán sumando, por favor. Hematuria. Hematuria en el dengue no se presentaba, No doc. sé, 0. debilidad y letargia.
5, 5 o sea, puntos. Hipotensión, el respiratorio, dengue. 5 igual, a ver, no, 0. ictericia. Ictericia del dengue, no, 0. En el dengue no hay ictericia, ¿no? No. Ujú. Sibilancias y estertores. 0 también, me diera yo. Ingeniería en petróleos, Igual 5 por lo que viaja al oriente. provincia de Orellana. También 15 porque es ¿A endémico. cuántos? Sumo 45. 45. 45. Bueno, igual pues ustedes han hecho el ejercicio. Para quien está pues en esa situación va a pensar que se trata de un dengue y este es muchas veces un error que cometemos nosotros también ya como médicos de pensar de que ese argumento de la hemorragia viene a ser el de más alto peso. Y claro, al hacer toda la ponderación de los diferentes argumentos que tenemos, vemos de que realmente pues un dengue hemorrágico no sería este caso por la disparidad, la gran cantidad de argumentos y que luego de haberlos estudiado bien, pues el sangrado intestinal también puede darse en un paludismo y no es exclusivamente ese caso de un dengue hemorrágico. Entonces, estaríamos bajo la presunción diagnóstica de que este es un paludismo. Estás en el hospital militar aquí en Quito, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya. Y bueno, respecto a la solicitud de exámenes, lo primero que queríamos es No, en la hematología pedir una biometría hemática y el conteo de plaquetas. a Igualmente, ver, en la química sanguínea, lo que nosotros vimos como tenía su orina oscura, tal vez podríamos pensar que hay un daño renal, por lo que pediríamos exámenes de urea, creatinina y... oye, a ver, sácate esas cosas para que escuches, porque si no me vas a empezar a repetir y no se trata de que me digas, sino vamos a ir haciendo pues un análisis de este caso. A ver, puedes con ese 80% plantear qué tipo de malaria, de paludismo es, no complicado o complicado. Tal vez por los signos y síntomas, pero yo creo que lo primero que deberíamos hacer es pedir lo que es la gota gruesa y el Ay, extendido para dale poder con eso. determinar A la ver, especie. estamos en un análisis del caso, o sea, lo que te pregunto es, clínicamente, con lo que acabas de ver, ¿puedes plantear si este es un paludismo no complicado o un paludismo complicado? Yo consideraría que sí, porque presenta exámenes, por ejemplo, de la hematemesis, Que si es que, también de carácter complicado. ya, entonces, ¿tú crees que esto es un paludismo complicado? Sí, doc. Entonces, ¿cuál sería tu primera decisión? Lo primero que yo pediría sería la gota gruesa y el extendido de sangre. No te me centres en el laboratorio, a ver, ¿qué decisión tú estás recibiéndole al paciente o a la paciente? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero quería internarle ya a la paciente porque ya se Eso, encontraría. entonces esa es tu primera decisión, pues y eso es lo que tienes que poner en la historia. Ingreso, aunque sea observación, pero le ingresas hasta ver qué resultados hay, porque ya empieza con manifestaciones un poco más complejas, pues ya está con un daño renal, ya hay un problema de sangrado intestinal, entonces no es un paludismo benigno como tal, sino que ya tiene manifestaciones de un proceso un poco más severo. Entonces, tu primera decisión va a ser en este caso internarlo. Luego, ¿qué es lo que pensarías hacer? Bueno, ya después de que ya le internamos sería solicitar los exámenes, que primero sería la biometría hemática, el conteo de plaquetas y en el examen de hematología. Respecto a la química sanguínea, pediríamos urea, creatinina y bilirrubinas. Ay. A ver, seguimos utilizando pues esta
este pedido indiscriminado de exámenes sin meditar qué es lo que estoy solicitando. A ver, lo que les estoy siempre pidiendo. Primero voy a confirmar si se trata de un paludismo. Entonces tengo que hacer exámenes de tipo etiológico, de carácter de certeza, de evidencia del agente causal. Entonces, ¿cuál es el agente causal del paludismo? El plasmodio. ¿Y dónde se encuentra el plasmodio? En la sangre, doctor. Entonces, ¿cuál sería el examen que debo yo primero realizar? El primer examen que se realiza para plasmodium es lo que nosotros hacemos, la gota gruesa y el extendido de sangre, para así poder identificar la especie y ver cuánta parasitemia tiene el paciente. Ya, muy bien. Eso es entonces lo primero. Si estás en el hospital militar, pues podrán hacerle un PCR. Es posible. Esos son exámenes de naturaleza etiológica, es decir, confirmas tu diagnóstico. Si es que es un paludismo, entonces con la evidencia de que esa chica, de que esa señora tiene plasmodio. Y luego vamos a ver, pues si está o no en un estado de severidad, de gravedad. Entonces, ¿qué voy a hacer para determinar eso? Después de que hemos pedido la gota gruesa y el PCR, igualmente nosotros solicitaríamos los exámenes de hematología para ver la biometría hemática y plaquetas y así ver el conteo de leucocitos, neutrófilos y así identificar el estado de infección que tal vez la paciente tiene, igualmente en la urea, creatinina y bilirrubinas, para ver el daño renal que está presentando en ese momento. Ya, bien. ¿Qué otra cosa? También pediríamos la radiografía de estándar de tórax, ya que como vimos la paciente tiene sibilancias, también llegó con tos y un poco de... Ya, muy bien. Entonces, con ese razonamiento, pero lo que no quiero es de que hagan como rutina, sin primero analizar. Eso no es conveniente que pida tal o cual examen. Bien, entonces, a ver, veamos los resultados. A ver, ¿qué otro examen también podrías hacer? Tal vez podría ser una PDR, que es las pruebas rápidas, pero no creo que sea tan necesario en este momento. Ya hicimos pues el tema aquí en el hospital, qué pruebas rápidas, y lo que vamos es a verlo al parásito con PCR más bien. Ahí tienes algún otro examen. Yo creo que no, doc. Ningún otro examen. Bueno, siga. Bueno, respecto a la nota médica de la paciente, es que, como dijimos, había sido una paciente femenina de 32 años que acudió al servicio de emergencias y presentó artromialgias, diafresis, vómito a repetición y fiebre mayor de 39.05 de 5 grados centígrados tras la vuelta de un viaje a la provincia de Orellana, donde la paciente permaneció 3 meses sin realizar una profilaxis antipalúdica y además de esta presenta ictericia de piel y mucosas. Los signos vitales con los que llega fue una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una presión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, que tiene cierta hipotensión, tiene un peso de 54 kilogramos, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una temperatura axilar de 39.5 grados centígrados, que ya era la fiebre, y una talla de 1.54 metros. Por lo que aquí también decimos que la paciente se encuentra obnubilada y de acuerdo a los argumentos analizados podríamos determinar que es una malaria. Ya, por lo que aquí nosotros decimos que en la solicitud de exámenes que haríamos es un hemograma y química sanguínea, también gota gruesa. A ver, tienes ahí un argumento que no lo habíamos visto. En el último párrafo, ¿qué dice? Que se encuentra obnubilada. Se encuentra obnubilada. ¿Y eso por qué puede ser? Es que también como ya presenta la fiebre, también por la infección que está pasando en ese momento, y también que debido a la presencia del parásito se está dando un proceso de hemólisis en su cuerpo, ya se comienza a presentar ya en un estado de obnubilación. Entonces, tú podrías ya presumir incluso cuál sería el agente causal de todo esto. El plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. No se olviden, la malaria cerebral es una de las mayores complicaciones de esta enfermedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar para que podamos hacer estas presunciones. El daño
renal y el daño cerebral son los más rápidos en presentarse. Bueno, veamos los exámenes entonces. Bueno, como habíamos dicho, respecto a la solicitud de exámenes, pedimos hemograma y química sanguínea. Pedimos, veamos los resultados. Pásale, por favor. Ya. Bueno, los resultados de los exámenes vamos a tener lo siguiente. Bueno, respecto primero al hemograma, vemos que tiene una hemoglobina de 5 gramos sobre decilitro, que como vemos, los valores están bajos de esta hemoglobina y podría demostrar que la paciente está presentando en este momento una anemia grave y debido tal vez a esta hemólisis progresiva que se da por la presencia del parásito en sí. También los leucocitos están en 2.3 por 10 a la 9 sobre litro, los neutrófilos 8.2 por 10 a la 9, leucocitos tienen leucopenia, neutrófilos tienen neutrofilia y las plaquetas vemos un recuento de 120.000 sobre milímetro cúbico. Y todo esto quiere decir que la paciente en este momento está pasando por un proceso infeccioso en su organismo que en sí está ocasionado por la presencia del parásito. Bueno, respecto a la química sanguínea, vemos que la paciente tiene una glucosa de 40 miligramos sobre decilitro, lo que en sí nos va a indicar la presencia de hipoglucemia. También los valores de creatinina es de 1.78, que vemos que está elevado. También la urea está con 59, que también se encuentra aumentado, y estos valores en sí nos indicarían que existe un daño renal en la paciente. Respecto a la bilirrubina sérica total, tiene 3.60 miligramos sobre decilitro, la cual se encuentra aumentada, por lo que esto podría en sí determinar el por qué la paciente se encontraba ictérica. Respecto a la gota gruesa y el extendido de sangre periférica, la paciente es positiva con un 5% de matiz parasitados por Plasmodium falciparum. Este 5% nos dice que hay más de 200 parásitos por campo estudiado. Respecto a la PCR, decimos que es positivo para Plasmodium falciparum y en la radiología podemos ver que se evidencian estos infiltrados alveolares que son bilaterales, que tienen una silueta cardíaca normal, lo que nos demuestra que tal vez hay un edema en la paciente. Y el diagnóstico definitivo ya para nosotros es una malaria complicada por Plasmodium falciparum. Muy bien, a ver, entonces tú estás estableciendo primero ya la condición etiológica, ¿no? En realidad es un paludismo y la especie causante es el paludismo falciparum, el Plasmodium falciparum. Y luego estableces el grado de severidad y dices es una malaria complicada. ¿Por qué está complicada? Porque ya tienes un 5% de parasitosis, que tiene que decir que en los campos estudiados hay más de 200 parásitos. Pues lo que te estoy y también por la presencia del falciparum, que es el relacionado con malaria. Escúchame. La complicación hace referencia a la condición del paciente, no a la presencia de los parásitos. Entonces, ¿por qué le dices que es una malaria complicada? Bueno, además de que ya, como le dije, el Plasmodium falciparum también que tiene anemia, como ya vimos en la hemoglobina, y también este daño renal por los valores de creatinina y urea. Ya, muy bien. ¿Qué más tiene? Bueno, también tiene esta infección, como vemos, los leucocitos, tiene leucopenia, neutrofilia. Y también, como vemos en la radiografía de tórax, ya hay la presencia de este edema pulmonar. Está saltando algo importante. La bilirrubina, tal vez. No, arriba en la biometría. ¿Qué te está saltando? Podría ser la glucosa. Está baja La igual. biometría, en el hemograma. A ver, pero chicas. Las plaquetas. Las plaquetas. ¿Qué implica esa baja de plaquetas? Tal vez ya la infección que se dio y que se está destruyendo por la hemólisis que se está dando en la paciente. No. ¿Qué pasa pues cuando hay una trombocitopenia? Estamos haciendo aquí ya una valoración del funcionamiento hepático. Estamos haciendo una valoración del funcionamiento de la médula, del funcionamiento del vaso. Entonces, todo esto, pues nosotros tenemos que explicar perfectamente. Miren, lo que me llama la atención es esa hemoglobina, y a ustedes debe llamarles la atención. 5 gramos, eso implicaría que tiene un hematocrito de el 15%.
¿Qué tal es eso, esos valores? ¿No te parece que es algo realmente llamativo que tenga una destrucción tan elevada de glóbulos rojos? Y la paciente está con 5 gramos de hemoglobina. Está en un caso de anemia severa, una anemia ya hemolítica severa. Segundo, pues ese trombocitopenia, y hay una afectación de tipo hepático, hay una afectación de tipo renal. Todo eso pues va configurando más el problema de su obnubilación, ya configura pues un estado de severidad del caso. No es un caso benigno cualquiera, este es un caso ya complejo. Por eso es que hablamos de malaria complicada por las características clínicas, más no por el parásito en sí. O sea, no es que todo el individuo que tiene Plasmodium falciparum tiene malaria complicada, eso no entiendan así. Tiene Plasmodium falciparum, pero su estado de afectación es ya complejo porque ya vamos evidenciando que hay daño en distintos órganos. Entonces, el diagnóstico, estoy de acuerdo en que es una malaria complicada por la condición del paciente y debido al agente causal, en este caso, que es Plasmodium falciparum. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero se le da ya el tratamiento hospitalario. En cuanto a las prescripciones, primero se va a tratar su hemoglobina que está de 5 gramos decilitro con 1080 miligramos de sangre entera en 4 horas. También su hipoglicemia con glucosa al 50%, 50 ml intravenosa durante 15 minutos. Y ya para el tratamiento específico para el falciparum tenemos el artesunato en ampollas de 2.16 mililitros intramuscular por 7 días y el arteméter en ampollas de 1.08 mililitros intramusculares por 3 días. Esas indicaciones están mal puestas. A ver, repasemos. Tú primero estás controlando aquí esa situación de la anemia severa que tiene la paciente y realmente pues eso nos llama la atención porque puede morirse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reponer? Sangre total, ¿verdad? Sí. Para mejorar su condición de hematocrito, pues ya la perfusión de oxígeno está bajísima y por eso esta mujer está obnubilada por completo, está fallando ya el riñón por esa baja en la perfusión de oxígeno. Vamos entonces a tratar ese problema, pero ahora sí vamos con las dosis. A ver, revisemos las dosis de los medicamentos. ¿Qué es lo que tengo que administrar? Artesunato. Estás en el hospital. Ya lo que habíamos visto al comienzo, nosotros tenemos que... Doc, sería intravenosa. A ver, espérate, pero no te me anticipes, porque estás un poco acelerada, por eso es que las cosas no te están saliendo bien. Cuando estamos manejando un paciente hospitalizado, la prescripción se hace para 24 horas, para un día, porque hay que estarlo vigilando cada día. Por eso se pasa la visita. Y entonces la prescripción tiene que ser solamente para 24 horas. Cuando nosotros estamos haciendo un manejo ambulatorio, es decir, que el paciente va a tratarse en su casa, entonces le doy la medicación para que él vaya y en su casa se tome los 3, 5, 7 días, los que tú consideres. En este caso estamos ya en el hospital y estamos frente a un caso complicado. Entonces las indicaciones tienen que hacerse para que se apliquen en ese día y ver al otro día cómo ha amanecido para ver si se continúa o no con el mismo tratamiento o hacemos alguna variación. Entonces, a ver, volvamos. ¿Cuál es la prescripción? ¿Cuál es la recomendación que se hace en este caso? ¿Sobre qué se basaron ustedes? ¿Cómo, Doc? No entendí. ¿Se te ocurrió ponerle una ampolla por 7 días así porque sí? No, ya, Doc. Entonces, Es que
¿En base Ya. a qué decides pues ponerle eso? Bueno, es que como el paciente ya se encuentra, o sea, ya estaba grave, entonces decía que el artesunato al administrarle tenía altas concentraciones, lo que le ayudaba al paciente a eliminar los parásitos. Ya sabemos eso, pues, pero lo que te estoy preguntando es la dosificación. ¿De dónde me sacaste eso? Eso encontré o sea, estaba un artículo que se le recomendaba el 2 miligramos por kilogramo peso, doc. A ver, regrésale a tu misma presentación. A ver, regrésale a tu misma presentación. ¿Cómo era el tratamiento de Plasmodium falciparum en los casos graves? Es que yo había, sí, doc, es que yo había encontrado que una era para el falciparum no complicado, que si era artemeter más lumefantrina y primaquina, y para el complicado que se administraba artesunato, igual artemeter. A ver, vuelvan a su presentación. Por eso es que estamos haciendo esto, pues. A ver, ahora no estoy con deseos de ponerle 0, entonces aprovechen, porque si no les voy a poner mala nota aquí. Justifícame eso de que, ¿por qué le pongo 2 centímetros todos los días? Eso es lo que no entiendo. Y eso es lo que quiero que me expliquen. A Ya, ver, doc, ya le compartimos. de su presentación vuelva y veamos eso. Doc, disculpe, al inicio no pude responder la lista. ¿Será que...? Pero ya he estado toda la exposición. ¿Quién es usted? Eva Pacha, Doc. Ah, ya. Bueno, Gracias, Doc. Disculpe. no hay problema. Ya, a ver, entonces veamos otra vez el tratamiento. A ver, pero este no es un caso de malaria no complicada, es un caso de malaria Pásale al último, pásale. complicada. Ajá, pásale, Janina, por favor. Pásale. Pásale, salte. Ahí, regrésale. Ya, A doc, ver, ahí. ya, a ver, entonces. Ya, doc. Bueno, la primera, ¿cómo sería opción? Era el artesunato, que venían, las ampollas eran de 60 miligramos sobre 1 mililitro. Esa es la presentación del artesunato. Y ¿Cuánto le va a administrar a esta paciente? como tiene 54 kilogramos, entonces se le aplica la dosis de 2,4 miligramos por kilogramo dosis. Entonces, si le multiplicamos, que sería la 2,4 por 54 gramos que pesa la paciente, serían 129,6 miligramos. Ya, entonces la presentación es de 60 miligramos sobre mililitro, entonces haríamos regla de 3, que sería en 60 miligramos. A ver, espérate, ¿cuál es la dosis que tienes que ponerle a esta paciente? Ya, la dosis es 129,6, pero sería miligramos nomás, pero 126 miligramos sí, intramuscular. sí, doc, pero Esa es tu indicación, pues, a ver, esa es tu indicación. ya. Ahora, tú vas a hacer la interna y te van a decir haga la receta, entonces. A ver, ¿cómo haces la receta?
¿Le indicamos la diapo, Doc? ¿O le digo así nomás? Así nomás, pues a Ya. ver. Bueno, entonces sería artesanato, 60 No, pues, mil. pero ¿cuántas ampollas es lo que le vas a poner o qué es lo que vas a Ya. hacer? Entonces, esta se le aplica cada 12 horas, entonces serían dos dosis en un día. Entonces sería 129. A 129. ver, Serían ¿te estás haciendo bolas o yo no estoy entendiendo? Cada ampolla, ¿cuántos miligramos tiene? 60 miligramos, Doc. Entonces serían para 24 horas, sería, a ver. Ella tiene necesidad de que se le administre 130 Ajá, miligramos. Si tengo ampollas de 3. 60, voy a necesitar 2 ampollas y media más o menos. 2 ampollas y media, pero como se administra cada 12 horas, como el tratamiento era para 24 horas, sería 4 ampollas. ¿Dónde dice que es para? Por lo que para dije, no, esa era la dosis recomendada, Doc, que era de lo que se inicia, luego las 12 horas y luego a las 24 horas. ¿Dónde dice eso? Yo no estoy mirando eso. ¿Dónde dice? Es que no la había puesto en esta diapo. Pero sí había consultado en un artículo en el tratamiento de la malaria aquí en el Ecuador. ¿Le A puedo ver, indicar el cuadrito, Doc? entonces, en resumen, ¿qué es lo que vas a hacer con esta paciente? Bueno, entonces se le va. Volvamos a la historia clínica. ¿Cuál es la indicación? Bueno, entonces sería artesanato. Las ampollas sería de. Ay, se me olvidó. 2. Sería 129.6 mililitros intramuscular. Pues mililitros, miligramos. Miligramos, perdón, sí, me equivoqué. Miligramos intramuscular. Cada 12 horas. Cada 12 horas. Y Ya. Y Artemeter, ampollas, esta era la dosis recomendada, era de 1.6 por 54. Sería 86.4 miligramos intramuscular por 24. Esa se aplicaba igual una dosis cada 24 horas, entonces sería por 24 horas igual una ampolla. entonces eso tienes que cambiar, pues a ver. Sí, Doc, Tienes que poner no le había tomado en la cuenta. indicación para un día, porque está hospitalizada. No ponerle en el hospital 7 días, sino un día. Ya, ¿qué más? Y en cuanto a las indicaciones, se debe solicitar cada 24 horas la gota gruesa para el recuento de los parásitos, A la ver, glucosa. pero te das cuenta lo que estás poniendo, ¿no? Así se podrá, pues, en una historia clínica. Todas son prescripciones, todas son prescripciones. Unas son de tratamiento farmacológico, otras no farmacológico y otras son para control. Pues entonces, ¿qué es lo que vas a pedir? Control en UCI, o sea que la paciente le mandaron a UCI. Ya ves que te han hecho una revolución en la presentación de esto. Ya nos comimos la hora con ustedes y nos quedamos en las mismas, sin manejo del caso. A ver, entonces igual tienen 3, pues nos quedamos ahí. El caso no está bien presentado. Bueno. Valencia. A ver, ¿quiénes presentaban esto? Lisette Solís,
y Wendy Tipán. Tienen 3. A ver, rápidamente el otro caso. Ya. Bueno, ahora continuando con el otro caso. Este es un caso de un paciente masculino de 25 años de edad, estudiante de turismo. ¿Tú no presentaste esto? No, este es otro caso. Pero ya no me acabas de presentar. No, Ah, este es otro. El anterior era de una paciente y él es... lo que te pregunto, tú presentaste ese caso y ahora ¿por qué estás otra vez aquí? Doc, es que nos manda a hacer 2 casos. Sí, doctor, los 2 casos son de malaria. ¿Continúo? Espérate un ratito. Yo ya me confundí, quiero ver la hoja de presentación. A ver, paludismo, pero son 4 los integrantes del grupo, pues. Melanie Peñafiel, Lisette Solís, Wendy Tipán y Janina Valencia. ¿Por qué vuelves tú a presentarme otra vez el caso? Eso es lo que no entiendo. Porque cada caso le presentamos todas, cada uno. Todas le presentamos un caso y todas el otro caso. Ah, bueno. Entonces a todas les pongo 0. Tienen 3, todos en este primer caso. Ya hice un lío con la calificación. A ver, vamos a ver el otro caso. Bueno, a ver. Es un paciente masculino de 25 años de edad, estudiante de turismo, residente de la ciudad de Quito. Acude al Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas número 1 por presentar fiebre de 39 grados centígrados, decaimiento, sudoración, escalofrío, vómitos y dolor muscular durante los últimos 7 días, y que comienzan 18 días después de haber llegado al país. Fecha de arribo a Ecuador el 30 de junio del 2021, ya que él viajó a Guinea Ecuatorial, que es África. Fue controlado por su área de salud en las primeras 72 horas posteriores al arribo, con examen físico y gota gruesa negativos. Además, el paciente menciona que los cuadros febriles se han presentado de manera irregular. Al examen físico se identifica decaimiento, palidez conjuntival y palidez palmar. No hay presencia de hepatomegalia. Se recoge como dato relevante al interrogatorio el antecedente epidemiológico de haber padecido una crisis palúdica aproximadamente un mes anterior a la fecha de arribo a Ecuador, por lo que recibió tratamiento antipalúdico, que es cloroquina, durante 3 días. Ya, siga. El motivo de consulta del paciente es fiebre de 39 grados centígrados, decaimiento, sudoración y vómito, escalofríos y mialgias. Dentro de los antecedentes personales importantes es que el paciente padeció una crisis palúdica aproximadamente un mes anterior a la llegada a Ecuador. Dentro de los antecedentes familiares no refiere ningún antecedente. La enfermedad o problema actual, como se sabe, el paciente, estudiante de turismo, residente de la ciudad de Quito, acude al hospital por presentar fiebre de 39 grados centígrados, decaimiento, sudoración, escalofrío, vómitos y dolor muscular durante los últimos 7 días, y que comienzan 18 días después de haber llegado al país. Fecha de arribo al Ecuador, que es el 30 de junio del 2021. Procedente de Guinea Ecuatorial, África.
Fue controlado por su área de salud en las primeras 72 horas posteriores a la llegada, con examen físico y gota gruesa negativos. Además, el paciente menciona que los cuadros febriles se han presentado de manera irregular. Dentro de los signos vitales, la presión arterial se encuentra entre 100 y 70 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca en 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, la temperatura axilar 39 grados centígrados, que es un signo de fiebre, el peso en kilogramos es 60, la talla en metros es unos 1.70, el índice de masa corporal es de 20.8, que indica que está bien y está normal, y el perímetro cefálico es de 56 centímetros. Dentro de las patologías encontradas al examen físico, se evidenció que a nivel de la piel y las faneras hay palidez conjuntival y palidez palmar. A nivel de los ojos es la palidez conjuntival. A nivel de los miembros superiores se encuentra la palidez palmar. A nivel del músculo esquelético, el paciente presenta mialgias. Continúen. Ya. Bueno, respecto a la determinación de argumentos, en esta paciente tenemos los argumentos clínico-biológicos. Como vimos, la paciente tiene una edad de 25 años, es de sexo masculino. Entre los signos y síntomas que tiene el paciente es una fiebre intermitente de 39 grados centígrados. Presenta sudoración, escalofríos, malestar general, vómitos, presencia de mialgias, palidez conjuntival y palidez palmar. Entre los argumentos sociales es que tenemos que el paciente es un estudiante de turismo. Los argumentos ambientales es que el paciente es residente de la ciudad de Quito y tuvo recientemente un viaje a Guinea Ecuatorial en África. Los argumentos institucionales que tenemos es que fue controlado por su área de salud en las primeras 72 horas posteriores al arribo a Ecuador, con un examen físico y una gota gruesa negativos. Y también que tuvo una crisis palúdica y también con un tratamiento antipalúdico de cloroquina cuando se encontró en este lugar. Uy, perdón. Ya, respecto a la ponderación de argumentos, entonces, el paciente masculino de 25 años, bueno, aquí como los síntomas no son tampoco son síntomas inespecíficos en sí que no nos orientan a un diagnóstico preciso, también hicimos como un cuadro comparativo entre paludismo, fiebre amarilla y dengue. El paciente masculino de 25 años no, le dimos un valor de 0 ya que no tiene ninguna relevancia. La fiebre intermitente, que también presentaba este paciente, como ya mencioné en el anterior caso, que es característico del paludismo, y tiene un alto peso, digamos aquí, le pusimos 15, mientras que en la fiebre amarilla y el dengue le pusimos 0, porque la fiebre suelen se presenta, o sea, de manera continua, más no intermitente. De igual manera, la sudoración y los escalofríos, como sabemos que suelen acompañar a esta fiebre intermitente por el proceso de la hemólisis que se da en el paludismo, le pusimos un valor de 10, mientras que en la fiebre amarilla y en el dengue suelen presentarse, pero no son tan importantes como en el paludismo, entonces le dimos un puntaje de 5. El malestar general en sí no nos dice nada tampoco, entonces no tiene un peso en sí para orientarnos a algún diagnóstico, por lo que el valor que se le puso fue de 0. Las mialgias igual sí suelen estar presentes en el paludismo, en la fiebre amarilla y en el dengue, por lo que se le puso un puntaje de 5. El vómito, en este caso, igual le dimos un puntaje de 5 porque sí suele presentarse como un trastorno gastrointestinal en el paludismo, pero también suele estar presente en la fiebre amarilla y en el dengue. La palidez conjuntival y palmar, tampoco es un argumento que tenga mucho peso, pero en el paludismo le pusimos 5, debido a que, como sabemos, el paciente puede desarrollar esta palidez como consecuencia de tal vez la anemia que puede estar sufriendo por la hemólisis que se está dando por el parásito en los eritrocitos. Mientras que en la fiebre amarilla y en el dengue no suele darse esta palidez, entonces le pusimos un puntaje de 0. El hecho de que sea un estudiante de turismo, le dimos un puntaje de 5 porque si bien él al tener esa carrera
va a viajar a distintas zonas, entre ellas zonas tropicales donde están estas enfermedades endémicas, pero tampoco es que tenga mucho peso porque puede estar expuesto a distintos vectores, ya sea del paludismo, de la fiebre amarilla o del dengue, por lo que se le dio un puntaje de 5. El que viva en la ciudad de Quito actualmente tampoco tiene un alto peso, por lo que, o sea, no es relevante, por lo que le dimos un puntaje de 0. Y el viaje a Guinea Ecuatorial le dimos un puntaje de 10 porque esta zona igual es endémica de estas enfermedades. Aquí nosotros consideramos que no, o sea, fue controlado por el área de salud en las primeras 72 horas posteriores al arribo en Ecuador. Sin embargo, el examen físico y la gota gruesa fueron negativos, entonces tampoco es algo que nos ayude mucho. Queda puesto 0, pues, o sea, si salen negativos, ¿qué tiene que ver con el paludismo? 0 igual. 0. Y aquí lo más importante sería que ella tuvo una crisis palúdica con tratamiento antipalúdico, que fue la cloroquina, y le dimos el paludismo 15, y en la fiebre y en el dengue obviamente no tendría mayor importancia, por lo que se le dio un puntaje de 0. Pásale, bueno, tendríamos entonces 70 puntos de diagnóstico. Sí, 70% de certeza de diagnóstico para paludismo. ¿Para qué tipo de paludismo? En este caso sería no complicado porque o sea, a diferencia de la paciente anterior, él no tiene tantas manifestaciones así graves que comprometan más órganos. Está mucho más estable, entonces sería un paludismo no complicado. A ver, regresen a la lámina anterior. Eso, a ver, entonces, ¿qué es lo más llamativo? La fiebre, sudoración, escalofríos, como manifestaciones. Bueno, en realidad no hay otra manifestación y hablamos de un dengue. Vaya, estoy con el dengue. Paludismo no complicado. Muy bien. Ahora, hay un argumento interesante aquí. Este joven recibió tratamiento en Guinea Ecuatorial de cloroquina. Y luego, pues aquí en Quito empieza el cuadro clínico. ¿Qué te lleva a pensar eso? Podría ser, o sea, como sabemos, la malaria puede darse también por Plasmodium vivax. Y este vivax se queda en el hígado y entra a una fase de hipnozoíto. Y este hipnozoíto suele causar recaídas. O sea, el paciente ya tuvo malaria, pudo haberse recuperado de la malaria y todo, y luego de un tiempo puede desarrollar otra vez estos episodios, estas crisis palúdicas, debido a que el hipnozoíto se quedó en el hígado, pero en una fase de latencia. Y en cualquier momento puede volver a entrar a la circulación y producir nuevamente una crisis palúdica. Entonces, el hecho de que ya haya tenido me puede indicar eso. Este caso para ti sería una recaída. Sí. Muy bien. Justamente cuando vimos, pues, en la historia, el hecho de que él recibió cloroquina, no dice que ha recibido primaquina. Entonces, esos son los tratamientos que se les llama de supresión. Básicamente lo que hacen es eliminar las formas sanguíneas. Se suprime la sintomatología, pero el paciente no está curado. Cuando hablamos de tratamientos de cura radical, es cuando eliminamos parásitos de la sangre y del hígado. Entonces, en este caso, pues este chico no tuvo un tratamiento de cura radical y justamente lo que estamos ahora viendo es una recaída. No es una reinfección, sino una recaída. Es decir, pues los parásitos que estaban en el hígado volvieron a la circulación y vuelve nuevamente a presentarse ese cuadro clínico. Entonces, las recaídas, pues, ¿cuál sería la especie de Plasmodium que esperaríamos encontrar aquí? Plasmodium vivax es el... Ok, vamos entonces, ¿qué exámenes le voy a solicitar? Bueno, respecto a la solicitud de exámenes, como ya habíamos dicho, el paciente posiblemente tiene una malaria no complicada, por lo que primeramente en el tratamiento para solicitar exámenes de la malaria es la gota gruesa y el extendido de sangre periférica para Plasmodium SP, e igualmente pediríamos un PCR para así identificar a la especie de Plasmodium.
Ya, también es importante pedir biometría hemática y un examen de plaquetas para ver si tal vez podría presentar un cierto grado de anemia del paciente. Claro, porque hay un signo ahí que nos llama la atención, que es la palidez palmar. Entonces, esas son manifestaciones de un proceso anémico. Está bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dicen los reportes? Ya. Bueno, respecto a la nota médica, como sabemos, es un paciente masculino. Eso ya vimos. Veamos los reportes. Ya. Bueno, respecto a los resultados de los exámenes. En los resultados de los exámenes tenemos un hemograma donde una hemoglobina de 11.4, que está ligeramente bajo, y eso tal vez podría decir que tiene esta hemoglobina ligeramente baja. Igualmente los leucocitos tienen un 4.3 por 10 a la 9 milimoles, y que esto es, o sea, se podría considerar que está un poquito bajo en la leucopenia, que los valores normales, como sabemos, es de 4.5. Igualmente las plaquetas están de 140.000. Ya, y estos valores se encuentran ligeramente bajo y tal vez podrían demostrar que existe este proceso infeccioso por la presencia del plasmodio. Respecto a la gota gruesa, decimos que es positiva con 0.2 de matiz parasitados por Plasmodium vivax. Cuando decimos que es un 0.2, decimos que hay una presencia de 20 parásitos por campo. En la PCR salió positivo para Plasmodium vivax, y por lo que el diagnóstico definitivo es una malaria no complicada por Plasmodium vivax. A ver, otra vez explícame, como la vez anterior. ¿Por qué dices no complicada por Plasmodium vivax? Como vemos, los síntomas que el paciente presenta no son tan graves, ya que tiene esta fiebre intermitente, pero no ha evolucionado como el anterior, que tenía ya un daño renal, tenía ya una anemia grave donde sus niveles ya eran de 4 en la hemoglobina. En cambio, este es un 11.4, que es ligeramente bajo. Igualmente, como vemos en la gota gruesa, salió positivo y tiene un 0.2 de parasitemia, que solo identifica 20 parásitos por campo, a diferencia del anterior caso, donde veíamos que había más de 200 parásitos por campo. Igual que les digo, no es sinónimo de que si tengo vivax es una malaria no complicada. La sintomatología del paciente no es muy florida en cuanto a manifestaciones clínicas, y entonces vemos el paciente consciente, no se evidencia un daño importante, su anemia no es llamativa, pues tiene 11.4, está en una anemia leve, y esto posiblemente se debe a que este cuadro de malaria ya es de hace algún tiempo y viene con recaídas, es decir, el parásito pues de vez en cuando sale a la sangre y destruye eritrocitos, y por eso no es tan bajo ese valor. Pero sí nos llama la atención que hay también una afectación hepática, porque justamente los parásitos estando ahí, pues le van a ir dañando el parénquima de ese órgano. Entonces, el diagnóstico etiológico es Plasmodium, malaria por Plasmodium vivax, y el grado de severidad es malaria no complicada, porque no vemos ningún signo de severidad. Entonces, si estamos frente a un Plasmodium vivax, pues veamos ahora el tratamiento. Ya, el tratamiento, como sabemos, va a ser el tratamiento ambulatorio. El tratamiento va a ser ambulatorio. Ya, muy bien. Se le prescribe cloroquina en comprimidos 1.500 miligramos vía oral por 7 días, más primaquina de comprimidos de 30 miligramos vía oral por 14 días. Ya, e igual en las indicaciones se le recomienda administrar la primaquina junto con los alimentos, debido a que si los pacientes se administran con el estómago vacío suelen tener dolor abdominales o complicaciones abdominales. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos la receta. El paracetamol de 500 miligramos, 6 tabletas, porque va a ser para 2 días. La cloroquina en comprimidos de 150 van a ser 10 tabletas. Y la primaquina de 15 miligramos van a ser 28 tabletas, debido a que la indicación de la primaquina es 0.50 miligramos por kilogramos. En este caso, el paciente pesa 60 kilogramos, entonces el paciente necesita 30 miligramos, y para completar la dosis se necesitaría dos
2 pastillas de primaquina para cumplir con los 30 miligramos que necesita el paciente. Ya. A ver, espérate un rato en la cloroquina. Allá. A ver, la indicación en la hoja en la historia clínica no está clara, pues a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya en cuanto a la cloroquina, igual se deben administrar 3 días y la dosis recomendada es 25 miligramos por kilogramos. Entonces, el paciente va a necesitar 1500. Y Pero 7 días, pues, ¿por qué? no, en 3 días, está 3 días, cloroquina en 3 días. Ajá. Regrésale. Regrésale. Ay, sí, Doc, que está mal, ahí es 3 días. Creo que hubo un error de escritura, de tipeo. Sí, Doc, en la receta sí estaba 3 días. Lo siento. A ver, ustedes saben que la cloroquina tiene que administrarse en 3 días, pero no en la misma dosificación. ¿Cuál es la primera dosificación? Sí, el primer día se le administra 10 miligramos por kilogramo peso, entonces sería 60 miligramos, porque el paciente pesa 600 miligramos. El segundo y el tercer día es de 7.5 miligramos por kilogramo peso, entonces serían 450 que necesita el paciente el día 2 y el día 3. Ya, muy bien. A ver, entonces este es un caso de un paludismo, una recaída, ¿no? Y en buena hora que nos presenten para que miren ustedes lo importante que es completar los tratamientos. ¿Qué sucede muchas veces con las recaídas? Que los pacientes no van al servicio de salud, sino que se automedican. Y entonces, ¿qué les dice el boticario? Tómese 4 tabletas de cloroquina y listo. Claro, con las 4 tabletas, pues se suprime la presencia de los parásitos en sangre y el paciente se rehabilita, aparentemente está curado. Pero si no sacamos los parásitos del hígado, el paciente va a recaer. Pues no se olviden en eso, primaquina para las formas hepáticas y cloroquina para las formas sanguíneas. Bueno, muy bien. Ya en cuanto a las recomendaciones epidemiológicas, antes de realizar un viaje deberá informarse sobre las posibilidades de transmisión o contagio de la enfermedad infecciosas de carácter endémico, la quimioprofilaxis antipalúdica, prescribir y promover el uso de repelentes, uso de ropa que cubra la totalidad de extremidades, uso de mosquiteros, evitar tener aguas estancadas y rociado intradomiciliario. Listos, a ver, entonces quedan con 4 ya en el trabajo. Nos vemos el día de mañana para la clase de fiebre amarilla y leptospirosis. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Doctor, una pregunta nomás. Para mañana, debido a que el próximo lunes es feriado, mañana los 2 casos, leptospirosis y fiebre amarilla, tiene que ser completo exposición y caso clínico, ¿cierto? Sí. Ya, eso nomás, doctor. Te decía, a ver, en una hora pues vemos exposición y caso, y en la otra hora de la otra enfermedad, porque el próximo lunes es feriado, entonces no hay chance. Ya, doctor. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Gracias. Que les vaya bien, chicos.